Buenas tardes, hermanos, y les voy a invitar a que se pongan de pie para que comencemos la reunión del día de hoy cantando el himno que dice: «Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida». Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Oh, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye, si la pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Amén. Les invito a que nos quedemos así de pie para tener el llamado a la adoración. Vamos a adorar al Señor en esta tarde por leer Salmo 84. Salmo 84. Salmo 84. Así dice la palabra de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habiten en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
Señor, esta tarde reconocemos lo que dijo el salmista, que el hombre bienaventurado es el que tiene en ti sus fuerzas, el que está en tus caminos en su corazón. Nosotros, Señor, queremos ser así. Reconocemos con Él que es mejor estar en tu presencia que habitar en las moradas de maldad, porque tú eres sol y escudo. Gracia y gloria vienen de ti, y dichoso el hombre que en ti confía. Señor, nosotros confiamos en ti. Te damos gracias por la bendición de eso. Confiamos en ti por nuestra salvación. Confiamos en ti diariamente para las decisiones de esta vida. Y Señor, en esta tarde nos hemos acercado todos juntos a tu edificio de iglesia donde podemos adorarte juntos. Pedimos, Señor, que nuestras alabanzas sean gratos delante de ti y que tu nombre sea glorificado en todo aspecto de esta reunión y en nuestros corazones. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a invitar a que así, puestos de pie, cantemos el himno que dice: venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en la luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En el Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Les voy a invitar a que sigamos cantando ahora el himno que dice: es Cristo quien por mí murió. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró, dolor y penas Él sufrió, cuán grande es su amor. Oh, cuánto
el Rey. Por mí, porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Vamos a dejar ahora que venga el pastor. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos otra vez a nuestro tiempo de prédica. Qué gusto que fue poder reunirnos con algunos el domingo pasado. Lamentamos que no había lugar para todos. Tenemos que seguir los protocolos que ponen las autoridades. Pero fue un gusto estar con 50 el domingo pasado. Y bueno, si Dios quiere, hoy va a haber reuniones para 75. Así que poco a poco estamos teniendo la oportunidad de congregarnos, saludarnos, aunque de distancia, y vernos en vivo. Vamos a seguir con las reuniones de Skype en este tiempo de transición, y en alguna manera creo que para siempre. Pero bueno, queremos darle la bienvenida a este tiempo juntos, a ver la palabra de Dios, y después algunos se van a reunir en la iglesia y otros por Skype. Pero es lindo ver que estamos teniendo progreso con esas cosas y esperamos muy pronto también celebrar juntos la Cena del Señor. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias hoy otra vez a 1 Corintios y estamos en capítulo 3. La semana pasada Pablo nos fue hablando de 3 clases de hombres y terminamos hablando de algo que es chocante y que no debe ser normal, que se llama el creyente carnal. Y pensar en un creyente carnal, eso llevaba a Pablo a hablar del ministerio de él y Apolos y Cefas y el ministerio de la iglesia y cómo fue evaluado su ministerio por los creyentes carnales. ¿Cómo evalúa un creyente carnal el ministerio de la iglesia? ¿Podemos contar con su evaluación? ¿Tiene validez su evaluación? ¿Es una evaluación espiritual? ¿Los valores que utiliza serían de Dios? Tenía un problema grave en Corinto, y la verdad es que el problema que tenía Corinto en la iglesia en cuanto a su evaluación del ministerio es un problema muy grande que existe también hoy en día. Para el hombre carnal, el ministerio gira alrededor de él. Quiere que el ministerio de la iglesia sea enfocado en él mismo. Hoy en día tenemos un nombre para eso, es un ministerio hombre-céntrico. El ministerio hombre-céntrico es egoísta. Todo gira alrededor de mí, es mi líder favorito, mi predicador favorito, mi música favorita, mi grupito elite, mi posición en la congregación. Y ese enfoque en el hombre y en el yo, en mí, produce, como vemos en Corinto, rivalidades, contiendas, celos, porque todos tienen la misma actitud, todos quieren que todo gire alrededor de él. Y es imposible que sea así. Entonces Pablo dice, hay celos, hay contiendas, hay rivalidades. Y realmente esa actitud de tener un ministerio hombre-céntrico vino de la cultura de aquel entonces. Recuerden que Pablo termina el versículo 4 de capítulo 3 diciendo, no sois carnales. ¿Y por qué define que son carnales? Porque dice, ustedes dicen, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos. No sois carnales. Entonces, el ministerio hombre-céntrico termina como Corinto. Y entonces la lección que vamos a estar mirando para nosotros hoy es que no queremos ser ni hoy ni nunca una iglesia que es con una adoración o un ministerio hombre-céntrico. Ahora, el hombre espiritual quiere un ministerio que es Dios-céntrico. Que todo gira alrededor de Dios, que la adoración es lo que agrada a Dios, que el servicio que hacemos es servicio a Dios, hecho siempre para la gloria de Dios. Los contrastes que vamos a ver hoy en el texto es que en un ministerio hombre-céntrico hay división, en un ministerio Dios-céntrico hay unidad. En un ministerio hombre-céntrico hay rivalidades, en el ministerio Dios-céntrico hay colaboración. En un ministerio hombre-céntrico hay egoísmo, en un ministerio Dios-céntrico hay humildad.
En un ministerio hombre-céntrico, todo al final se hace para la gloria del hombre, se nombra el hombre, forman grupos de hombres. En un ministerio Dios-céntrico, todo es para la gloria de Dios. Entonces, al glorificar a los hombres, los corintios demostraron su carnalidad. Eso es lo que Pablo decía en versículo 4. Era evidencia de su carnalidad. Y hoy, en lo que ahora seguimos en capítulo 3, Pablo nos demuestra que todo ministerio espiritual es Dios-céntrico y depende de lo que Dios delega, de lo que Dios produce y de lo que a Dios glorifica. Todo gira alrededor de Dios. Ahora vamos a leer, comenzando en versículo 1 de capítulo 3, para acordarnos del contexto. Vamos a leer hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, en este pasaje entonces vamos a ver 4 realidades de un ministerio dios-céntrico. 4 realidades de un ministerio dios-céntrico. Los corintios tienen un ministerio hombre-céntrico en su carnalidad. Pero ¿cómo es un ministerio hecho por hombres espirituales que es dios-céntrico? En primer lugar, encontramos en versículo 5 que en un ministerio dios-céntrico toda tarea es asignado por Dios. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora, Pablo comienza con una pregunta, y la pregunta es para definir quiénes son estos hombres que ustedes están siguiendo. Ustedes dicen que son de Pablo, de Apolos y de Cefas, etc. Pero, ¿quiénes son estos hombres? En versículo 4, otra vez, él había dicho, su seguimiento de hombres es una manifestación de su carnalidad. Fue una actitud común entre los griegos. El Señor Jesucristo, cuando enseñó sobre cómo ser un siervo, dijo esto. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Entonces, la actitud de la cultura fue de tener grandes líderes, grandes poderes, grandes personas que si conocen la palabra, enseñorearon sobre ellos. Y él dice, eso es lo que hacen los griegos, pero dice en versículo 4, es carnalidad. Eso es la actitud en el mundo, es la actitud de su cultura, pero no es la actitud dentro de la iglesia. Ahora observen entonces en versículo 5, que nosotros pensaríamos que diría así, ¿quién pues es Pablo y quién es Apolos? Pero noten que no dice eso, dice ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Él no está preguntando quiénes son estos hombres, si me gusta fulano, si tiene linda personalidad. No están hablando de personalidad, no están hablando de quién llegó primero, no están hablando de quién fue el más elocuente, no está hablando de cuál podía tener más influencia en tu vida, no estamos hablando de quién podía darte más a tu favor, sino está diciendo qué son estos hombres. Ahora, quiero que observen otra cosa, es muy interesante esto. Dice en nuestro texto qué pues es Pablo y qué es Apolos, pero en griego no dice eso. Dice, ¿qué pues es Apolos y qué es Pablo? ¿Ves? En versículo 4 es Pablo y Apolos, y ahora Pablo a propósito los invierta y dice, ¿qué pues es Apolos y qué es Pablo?
Eso dejó incómodo a los traductores, entonces mantuvieron el mismo orden. No deben haber hecho eso. Pablo hizo eso a propósito, para decir, no importa que yo vine primero, Apolos vino después, que yo comenzó o que él terminó. En un momento es Pablo y Apolos, en el próximo es Apolos y Pablo. Él está preguntando, ¿qué somos? ¿Qué son esos hombres? Y quiere marcar que no estamos hablando de algún tipo de competencia de personalidades entre ellos dos. Cada uno tenía su rol y ese rol tenían que hacer en humildad. Ahora, ¿qué es la respuesta entonces? Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y esto es clave para nuestro entendimiento de Corinto y el mensaje de Pablo, y también es importante para vos y yo y nuestra participación en la iglesia. Dice, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Servidores, fueron servidores. Ahora, la palabra es, escuchen bien, es una palabra en griego que conocemos. La palabra en griego es diáconos. Diáconos. No está hablando de que fueron diáconos, el oficio de diácono era la palabra griega para servidor. La palabra significa servicio, siervo. Es importante entender que la palabra diáconos aquí significa uno que trabaja para un superior, un asistente de otro. Era considerado esta palabra una palabra para un obrero de bajo nivel, de un servicio de categoría baja. Él va a decir, que Pablo va a decir, ilustrar con ilustraciones del mundo de agricultura. Pablo va a decir, yo planté, yo soy un sembrador, Apolos regaba. Eran como jardineros, trabajaban en la agricultura. Eso no fue un trabajo muy respetado por los griegos. Nadie quería trabajar en los campos, nadie quería trabajar en agricultura. Era menospreciado por los griegos. Era para la gente de nivel bajo social, según ellos. Eran trabajos que nadie quería. Entonces Pablo, a propósito, elige ilustraciones y una palabra servidor acá para marcar bien claro que ustedes quieren seguir a Pablo y quieren seguir a Apolos. Presten atención. Somos servidores. Somos obreros considerados de baja categoría. Trabajamos en la agricultura. No somos señores. No somos amos. No somos nosotros los superiores. No fuimos a Corinto para liderar un grupo, no fuimos a Corinto para ser personas que ustedes buscaran, no fuimos allí para que ustedes nos elevan, sino ellos fueron para ser los líderes que Dios pide y manda a cada uno de sus siervos sea. Ya leímos de Marcos 10:42, déjame leerlo de vuelta y seguir con lo que Jesús dice. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Eso es la cultura. Pero Jesús dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, diáconon, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la cultura decía en aquel entonces y dice nosotros que hay que ser grande, hay que enseñorear, hay que ser el Señor, hay que mandar, hay que ser el superior, hay que tener gente abajo de ti. Pablo dice, ¿ustedes quieren seguir a nosotros? Somos diáconos, siervos en la agricultura, siervos en lo que es considerado lo más básico. Entonces, pero le da más definición todavía aquí en este versículo. Dice, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Ahora, Pablo aquí marca que siendo servidores, igualmente Dios le dio un ministerio con ellos. Pero la idea de su ministerio, y quiero que observen la palabra, por medio de servidores, por medio de los cuales habéis creído. Ustedes creyeron por medio de nosotros y nuestro servicio. Pero ellos no fueron el objeto de la fe. Ellos no fueron los que les salvaron.
como habían sido hombres naturales, Pablo y Apolos y Cefas no podían salvar a nadie. Recuerden que Pablo había dicho, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. Pablo no pudo morir por los pecados del hombre. Pablo no pudo resucitarse. Pablo no pudo salvarlos. Pablo no pudo regenerarlos. Pablo no podía darles vida. Fueron hombres naturales. Él dice, ustedes han creído por medio de nosotros. Somos la agencia. El Señor nos utilizó en sus manos. Ellos estaban trabajando para el Señor como instrumentos en las manos del Señor. Ellos no cultivaron en su ministerio la alabanza de los hombres, no buscaron que los hombres les alabaran. Ellos predicaron a Cristo. Ellos habían creído no en Pablo, habían creído no en Apolos, habían creído en Cristo. Porque recuerden que su ministerio fue Cristo y Cristo crucificado. Pablo va a decir a los corintios en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro, el tesoro es el evangelio, eso es lo que está diciendo aquí. Creyeron en Cristo por medio de sus diáconos, por medio de sus servidores. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Nosotros no somos líderes de grupos, nosotros somos instrumentos, medios que Dios ha utilizado para que ustedes fueron salvos. Pero termina el versículo 5 con lo que es nuestro la primera realidad que vemos de una iglesia dios-céntrico, y eso es que cada uno es asignado por Dios, porque ahora dice que su ministerio de servidor, por medio del cual ellos habían creído, es según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora, la palabra concedió allí significa dar, delegar, designar. Creo que la mejor traducción sería asignar. Está diciendo que el ministerio que tuve yo, Pablo, el ministerio que tenía Apolos, el ministerio que tenía cualquier otra persona, es según lo que Dios asignó. Es delegado por Dios. No es por casualidad que yo planté, Dios me puse allí. No es por casualidad que Apolos regó, Dios lo puso allí. Cada uno fue puesto por Dios. Él va a decir a los corintios cuando llegamos a 1 Corintios 12:18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Entonces está diciendo, no pongan competencia entre Apolos y Pablo, nosotros somos puestos por Dios en los lugares donde estamos sirviendo. Dios nos ha asignado el lugar. No estamos en competencia, estamos trabajando para el Señor. Y mire que dice, según lo que a cada uno concedió, fue asignado, ¿por quién? Por el Señor. Ahora, el Señor aquí al final del versículo pega muy bien en contraste al servidor. Si va a haber un servidor, tiene que ser un Señor. Y si había un Señor, tiene que ser un servidor. El Pablo está diciendo, el que me puso en este lugar es el Señor, el Curios, el amo, el Señor, el superior, el que manda. Y nosotros somos siervos del Señor. Nuestro servicio es para el Señor. Y dice que el Señor puso a cada servidor en el ministerio y puso a cada uno como Él quiso. Él puso a Pablo con su personalidad, sin elocuencia, siendo un evangelista. Él lo puso para plantar. Y Pablo plantó. Plantó dentro del plan de Dios con todo su fervor. Y Dios lo utilizó grandemente. El Señor puso a Apolos con su personalidad. Siendo la Biblia dice, poderoso en las Escrituras. Y Él regó. Él regó. Dentro del plan de Dios, Él tomó el fruto que había plantado Pablo, que Dios dio el crecimiento. Él regó. Y Él regó con todo. Dentro del plan que Dios tenía. Todo era designado por Dios o asignado por Dios, porque este ministerio de Pablo y Apolos fue dios-céntrico. Dios
había creado a Pablo y a Apolos y le había dado la personalidad, le había dado los dones, le había dado las habilidades que ellos tenían. Todo fue preparado por Dios. Es Dios que les dio dones, es Dios que les delegó este trabajo. Y ahora Pablo está diciendo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? No los eleves como si fuéramos líderes que deben seguir en sí. No predicamos de Apolos y a Pablo, sino somos siervos humildes bajo nuestro Señor, el Señor Jesucristo, cada uno haciendo el ministerio por lo cual Dios nos creó. Ahora debemos parar acá porque nosotros queremos tener una iglesia que siempre es Dios-céntrico. Déjame aplicar primero a los jóvenes que pueden estar mirando, que están pensando en un ministerio futuro, especialmente si estás dispuesto a servir al Señor como pastor o misionero. Quiero decirles que Dios no está buscando ni el mundo necesita pastores amos, pastores que quieren enseñorear. Sí, ustedes saben, me cuesta esa palabra. Dios no necesita pastores así, no necesita líderes así. Dios no está buscando líderes hombrecéntricos, no los que son amos, no los que son ambiciosos por sí mismos, no los que son egoístas, no los que quieren ser famosos o cómodos. Dios no está buscando esa clase de líderes, ya hay demasiados así. Dios está buscando servidores que están dispuestos a trabajar para el Señor en lo más humilde, en lo más difícil, en lo más sacrificial, pero siervos del Señor. Dios busca siervos dispuestos a seguir los órdenes de su Señor, siervos que quieren trabajar para otro y rendir cuentas a otro que es Dios. Siervos que quieren seguir el ejemplo de Jesús que ya leímos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, diáconos. Y el único requisito que el Señor tiene está en 1 Corintios 4:2, que llegaremos pronto, que dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios está buscando hombres fieles que quieren ser siervos, ni más ni menos. Ahora, vamos a pensar en el contexto de nuestro párrafo, de nuestro libro. Ellos estaban con división en la iglesia. ¿Quieren saber qué es la solución para división en la iglesia? Es tener líderes siervos, líderes humildes, líderes que no quieren grupitos, líderes que no quieren que nadie les siga a ellos, menos para que los lleven a Jesús. Hombres que son buscadores de la gloria de Dios y ninguna otra cosa. No queremos nunca tener división en la iglesia, rivalidades y celos. Y Pablo está enfrentando eso aquí y está comenzando con esto. Dios ha asignado a cada uno al ministerio que ha dado y nosotros somos humildes servidores. No siguen a nosotros, sino siguen a nuestro Señor, al cual nosotros servimos. Eso es la primera realidad para una iglesia Dios-céntrico. Así son los obreros y los líderes. En segundo lugar, la segunda realidad en una iglesia Dios-céntrico es que todo el crecimiento depende de Dios. Versículo 6. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Uno dice, lógico, claro que sabemos que el crecimiento viene de parte de Dios. Pero en una iglesia hombre-céntrico, el hombre cae a la tentación a creer que él puede producir crecimiento. Tenemos que evitar eso. Vemos aquí que cada siervo sabía su rol. Cada siervo sabía qué era la parte que Dios tenía para él. Pablo plantó. Otra vez, un término de la agricultura. Ahora, Pablo no fue un administrador de una estancia. Él no estaba acá con una granja tremenda, con 10,000 obreros abajo de él. No, él estaba allí sembrando. Era un obrero simple. Eso es la idea de la palabra. Y él plantó con fidelidad. Recuerden que el Señor habló en una parábola de un hombre así. En Marcos 4:3 dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y el sembrador, dice allí después de la parábola, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, ¿qué hace un sembrador? Siembra.
Y Pablo fue puesto por Dios para sembrar, para plantar. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Sembró. Es así de simple. ¿Y qué es lo que sembró? La palabra de Dios. Hermanos, si el Señor te llama a ser un sembrador, no lo compliques. Salga a sembrar la palabra de Dios. Hacelo con fidelidad. Es sacrificial. No va a haber fruto por mucho tiempo. Y no hay garantía de mucho fruto, poco fruto. Podés leer la parábola en Marcos y en varios de los evangelios y ver que hay fruto y hay semilla que no produce fruto. Pero nuestro trabajo no es hacer que crezca el fruto, sino es sembrar. ¿Cómo eres tú como sembrador? ¿Eres fiel como fue Pablo? Después dice, Apolos regó. La palabra es simple, regó, poner agua. Es irrigación. Puede ser dar agua a una persona, puede dar agua a un animal, puede ser agua a una planta. La idea es que él estaba poniendo el agua. Probablemente estaba pensando, como Pablo dice en Efesios 5:26, donde dice, para santificarlo, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Allí relaciona otra vez el agua y esta vez ahora con la palabra. Le estaba dando nutrición, el agua que necesitaba para vivir. Sabemos que las plantas necesitan agua. Y Apolos fue llevado por Dios a Corinto para dar agua y él dio agua. Él tomó, y esto es interesante, hay que observar, él tomó las plantas que Pablo había plantado, la semilla que Pablo sembró, que ahora dio fruto, y él no dijo, voy a arrancar todo el fruto de Pablo y plantar yo, como hacen muchas personas hoy, hacen gobiernos eso, hacen iglesias eso. No, él dijo, Pablo plantó y mire el fruto que Dios ha dado. Yo voy a regar el fruto de Dios que ha sido consecuencia del ministerio de Pablo. Entonces, te pregunto, si el Señor te pone para regar, no para plantar, ¿estás regando fielmente? ¿Estás invirtiendo tu vida en hermanos que han conocido a Cristo ya y necesitan ser nutridos de la palabra de Dios, necesitan del agua, necesitan crecer? Eso es lo que cada uno de ellos hizo. Y cada uno de ellos entendió su rol que había sido asignado por Dios, que fueron servidores y solo tenían que ser fieles. Y ellos fueron fieles. Ahora, en la iglesia, ¿tú sabes cuál es tu rol? ¿Tú sabes en qué lugar debes servir? ¿Dónde debes practicar tu ministerio como siervo? Tenés que saber, tenés que averiguar. Y la pregunta mayor es, ¿eres fiel? Cuando vos estás dejado para plantar, ¿eres fiel en plantar? Alguien tiene que volver a ver si estás plantando, vas allí sin la semilla, vas allí, no vas cuando hay nubes, no vas cuando es difícil, no vas, o eres fiel. Tienes que regar, estás regando fielmente, estás con un discipulado, con alguien, vos llegás, estás allí preparado, le estás enseñando bien. Dios quiere que en una iglesia Dios-céntrico, que cada uno de nosotros entendemos nuestro rol y que lo aceptamos con gozo como el rol por lo cual el Señor nos ha preparado y que lo hagamos con todo. Eso es lo que hizo Pablo y Apolos. Pero mire lo que dice. Yo planté y lo hizo bien. Apolos regó y lo hizo bien. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es muy importante entender eso. Recuerden con quién estaban ministrando. Lo vimos en versículo 14 de capítulo 2. Estaban trabajando con hombres naturales. Hombres naturales. Hombres sin Cristo. Y Pablo y Apolos no podían cambiarlos. No podían cambiarlos. No podían transformarlos. Ellos fueron hombres que no querían recibir el evangelio. Eran hombres que no podían percibirlo. Eran hombres naturales. Era necesario la intervención de Dios. Recuerden que Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ellos estaban muertos. Pablo y Apolos no podían hacer nada para esos hombres muertos. En versículo 14, otra vez de capítulo 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hablamos con personas sin Cristo.
Es sencillo el mensaje del Evangelio, pero no lo entienden, no lo pueden captar. Y nosotros podemos frustrarnos, y nosotros podemos emocionarnos, pero no podemos darles entendimiento, no podemos perdonar sus pecados, no podemos transformar sus vidas, no podemos hacer nada. Necesitamos del poder de Dios. Otra vez en Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es el Señor que da vida. Es el único que puede dar vida. Es el único que puede dar crecimiento. Ahora es interesante cuando pensamos en el hecho de que Dios da el crecimiento. Tenemos que entender bien. Nuestro ministerio es llevar la palabra, enseñar la palabra, predicar la palabra, presentar el Evangelio. Dios nos mandó a hacer eso. Y nosotros siempre nos gusta cuando predicamos el Evangelio y alguien responde. Y a veces responden la primera vez que le hablamos y otros responden después de meses y otros responden después de años. Pero es Dios que tiene que hacer la obra. Y cuando Dios da el crecimiento, es fruto genuino, es crecimiento eterno, es crecimiento que va a dar fruto por toda la eternidad. Ahora escuchen estos dos pasajes que nos dan una idea del misterio que es la regeneración. En Marcos 4:26, Jesús decía así, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y él dice que hay el que siembra y después duerme y no sabe cómo es que lo que él sembró, esa semilla, se transforma en una planta y esa planta crece y después da fruto. Él simplemente planta la semilla, va sembrando y después va esperando. Y cuando todo ha tenido su proceso, que él no lo entiende, pero Dios lo ha hecho, entonces cuando llega el momento, mete la hoz porque la siega ha llegado. Así es cuando predicamos el Evangelio. Otra vez, recuerdan cuando Jesús hablaba con Nicodemo en Juan capítulo 3. Y a veces se pierden estos versículos en esa historia maravillosa, pero dice en versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces nosotros predicamos el Evangelio, pero es el Espíritu Santo que regenera, es el Espíritu Santo que da vida, es el Espíritu Santo que obra en el corazón de la persona. Y nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo. Ahora, es interesante entonces en versículo 6, y una iglesia diocéntrico entiende esto. Dios en su plan sabio, incluye en la presentación del Evangelio, en la salvación de almas, Dios incluye al hombre y a Dios. Dios podía haber hecho otro plan, podía haber enviado a sus ángeles para predicar el Evangelio, podía haber anunciado desde el cielo el Evangelio, pero Dios en su sabiduría, en su gracia, incluyó a mí y a ti y nos dio el privilegio de participar en esta gran obra, de sembrar la palabra de Dios y ver la salvación de almas. Entonces Pablo dice, yo participé, yo planté, Apolo participó, él regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces Dios envió a ti y a mí a predicar el Evangelio. La gran comisión es para ti y para mí. Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. Eso es para ti. Somos los mensajeros de Dios. Nosotros llevamos el Evangelio, predicamos la palabra de Dios. Confiamos que es poderoso, aunque el mundo cree que es locura. Y aunque lo rechacen y creen que es locura, seguimos predicando a Cristo y Cristo crucificado. Y Dios en su tiempo, Dios cuando Él quiere, Dios es el que da el crecimiento. Es el plan siempre de Dios. Déjame leer otro pasaje de Pablo en 1 Timoteo 2, 5 a 7.
Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, allí es todo lo que hizo el Señor. Jesús es el único mediador. Él vino para hacer el rescate y dio a sí mismo. Pero después dice, para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces Pablo dice, Cristo hizo todo, pero por eso me puso a mí para predicar el evangelio. Y hermanos, tenemos el privilegio de participar en este gran proceso. El Señor hizo todo, proveyó todo, nos dio un mensaje poderoso. Vos y yo tenemos que sembrar. Cuando alguien se convierte, tenemos que regar. Tenemos que hacer no solamente convertidos, sino discípulos. Y es un mandato hacer discípulos, aunque vos y yo no podemos hacer discípulos. En nuestro mandato hacer nuestra parte. ¿Qué es nuestra parte? Plantar, sembrar y regar. Y es la parte de Dios, transformar vidas. Y Dios es fiel. Él transforma vidas. Y cada vez que alguien se convierta, es como el viento, que no lo vimos, no sabemos de dónde vino, no sabemos cómo, pero solamente vemos la evidencia. Es como la semilla que fue plantada. Lo plantamos, pero no podemos producir fruto. Y de pronto hay fruto. Es porque es Dios que cambia vidas. Dios es fiel. La pregunta para nosotros, queriendo ser una iglesia diocéntrico, es si tú eres fiel en plantar, sembrar y regar. Ahora, es muy importante en una iglesia diocéntrico que entendemos que estamos totalmente dependientes de Dios. No tenemos que predicar el evangelio en forma frustrada pensando que la salvación de la persona depende de mí. Que yo tengo que insistir y insistir y insistir cuando el Espíritu Santo no está obrando en el corazón de esa persona. Tenemos que insistir en predicar el evangelio, pero no insistir en producir una profesión falsa cuando no es el Espíritu Santo que ha regenerado a esa persona. Por eso siempre hablamos del hecho de que no estamos predicando buscando profesiones, sino estamos predicando pidiendo a Dios conversiones, vidas transformadas. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, quiero dar una advertencia antes de pasar a la tercera realidad de una iglesia diocéntrico. Una advertencia. Es posible que hombres carnales pueden tener ministerios crecientes sin Dios. Realmente sería mejor si no fuera así, pero es un peligro. Que muchos ministerios hoy dejan a Dios afuera, dejan afuera la palabra de Dios, utilizan personalidad, utilizan manipulación, utilizan un montón de promesas que no están en la Biblia y aparentemente experimentan crecimiento. El crecimiento numérico, crecimiento de seguidores. Pero quiero decirles que es exactamente el contrario de lo que Pablo está diciendo acá. Él dice, no queremos que sigan a nosotros los hombres, porque el crecimiento no depende de nosotros, depende de Dios, depende del Espíritu Santo. Hermanos, tengamos cuidado como iglesia hoy y para siempre, de no ser engañados por crecimiento aparente. El crecimiento tiene que ser producido por Dios. Y vamos a ver más adelante que Pablo nos va a advertir, ya viene pronto, que el crecimiento aparente que no es producido por Dios, en el juicio se quemará, desaparecerá, no servirá de nada. Hoy es impresionante, pero si es fabricado por el hombre y no es crecimiento que ha dado Dios, se va a quemar. No va a quedar nada delante de Dios. No glorifica a Dios. Entonces tengamos cuidado que no solamente dependemos de Dios para crecimiento, sino que no queremos crecimiento que no es de Dios. Solo queremos lo de Dios. Ahora, la tercera realidad de una iglesia diocéntrico se encuentra en versículo 7, y es que toda la gloria pertenece al Señor. Toda la gloria pertenece únicamente y totalmente al Señor. Versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Bueno, comienza el versículo 7 con las palabras, así que. Eso significa que le voy a dar el resultado de lo que recién dije. Como Dios es el único que da crecimiento, el hombre no puede. Así que quiero decirles mi conclusión sobre eso. Y él realmente hay dos preguntas aquí en versículo 7. Uno es contestado, uno es implícito y el otro es explícito. Versículo 5, recuerden que él había dicho, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ahora va a contestar la pregunta, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Entonces lo que está diciendo a la pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Nada, no es nada, no son nada. No son nada. Porque no pueden salvar, no pueden dar vida, no pueden regenerar, no pueden transformar, no pueden perdonar. No pueden hacer más nada que cualquier otro hombre. Entonces, nosotros, si bien Dios quiere que seamos siervos fieles y Dios nos utiliza para su gloria, pero realmente Pablo dice, el que planta no es algo, el que riega no es algo. Y eso para decir qué, para contestar otra pregunta, ¿qué es algo? ¿Quién es el poder aquí? ¿Qué es? ¿Y qué dice acá? Sino Dios es algo, es el único algo, porque es Él que da el crecimiento. Solo Dios es digno de gloria. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Saben que en iglesias hombres céntricos, toda la gloria va a los hombres? Los hombres que diseñaron este plan, los hombres que se ponen a sí mismos como el eje alrededor del cual todo gira. Los hombres que quieren ser famosos, que quieren ser conocidos, que quieren grandes multitudes, que quieren riquezas, quieren distintas cosas en distintos lugares, pero nunca es el hombre que es algo, sino es Dios. Entonces, si hay grupitos en una iglesia, ¿cómo solucionamos eso? Fijamos los ojos en Cristo. Damos toda la gloria a Dios. Pablo no quería gloria, Apolos no quería gloria, Pedro no quería gloria, toda la gloria a Dios. Entonces, la tercera realidad de una iglesia dios-céntrico es que toda la gloria es para Dios. Hemos tratado de hacer eso una refrán en nuestra iglesia. Que todo lo que hacemos, la primera cosa que nos preguntamos y nuestro primer enfoque es si esto va a glorificar a Dios. Pero hermanos, tengan cuidado que no llegue a ser solamente un eslogan, que no sea solamente palabras. Que siempre tenemos que evaluar todo lo que hacemos como iglesia para ver si esto es lo que glorifica a Dios. Y nunca tomar decisiones para glorificar al hombre. Ni un pastor, ni un diácono, un líder, un cantante, un maestro. No, siempre para la gloria de Dios. Eso tiene que ser primordial sobre todas las otras cosas. Que seamos servidores de Dios buscando su gloria. Ahora, la cuarta realidad y el último se encuentra en versículos 8 y 9. Y eso es que en una iglesia dios-céntrico, todo gira alrededor de Dios. Todo gira alrededor de Dios y no de los hombres. Versículos 8 y 9 dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, antes de ver bien estos dos versículos, quiero que observen en versículo 9 que hay una frase que se ve 3 veces. Y es muy importante, porque Pablo lo repite 3 veces. Mírenlo en versículo 9. Colaboradores que de Dios. Labranza de Dios. Edificio de Dios. Todo es de Dios. No es labranza de Pablo, no es edificio de Apolos, no es colaboradores de Pedro, es que los colaboradores son de Dios, los obreros son de Dios, el resultado es de Dios, la labranza es de Dios, el edificio es de Dios, todo es de Dios. Mi identidad no es a qué hombre sigo, no es quién es mi pastor, no es de qué iglesia pertenezco en sí, de pastor fulano. Mi identidad depende de mi relación con el Señor. Mi servicio para Dios, mi servicio a favor de la obra de Dios. Lo que ha pasado en mi vida de parte de Dios. Entonces,
en estos dos versículos vemos que todo gira alrededor de Dios. Ahora miramos entonces en versículo 8 que vemos que los obreros son una sola cosa. Dice Pablo, el que planta, el que riega son una misma cosa. En griego la palabra es que son uno, simplemente uno. ¿Saben que cuando estaban discutiendo estos grupos, la gente formaba grupos, pero Pablo y Apolos no estaban peleando, ellos no estaban con rivalidad, ellos no tenían problema entre ellos, sino ellos fueron uno. Sus ministerios se complementaban. Los dos fueron necesarios. No había rivalidad, no habían celos, sino fueron siervos del mismo Señor. Ninguno fue el superior del otro, simplemente que tenían dos ministerios distintos, asignados por el mismo Dios, todos respondieron al mismo Señor y todos estaban trabajando para el mismo fin. Entonces Pablo dice, el que planta, el que riega, son una misma cosa. En una iglesia dioscéntrico, todos los obreros son uno. Tienen distintos roles, tienen distintos dones, hacen distintas cosas, pero no están tirando en distintas direcciones, sino que están todos en la misma cosa. La palabra uno acá significa una entidad singular. Uno y el mismo estaban en la misma cosa. Ahora, eso se puede aplicar en un montón de maneras. Eran uno en el sentido de que fueron miembros del mismo cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así que fueron unos en Cristo. En Efesios 4, 3 a 6, Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces, estamos unidos en uno. En un cuerpo de Cristo, un espíritu, una fe, un Padre, una esperanza, un bautismo. Gracias a Dios por eso. Entonces Pablo puede decir, no hagas competiciones acá, no nos dividen en grupos, porque el que planta y el que riega son la misma cosa, no son dos. Tienen un solo propósito, el mensaje de la cruz, un solo propósito, cumplir con la gran comisión de Cristo, un solo fin que ellos estaban cumpliendo. Ahora, dice también, versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, quizás decís, pero ¿cómo es esto? Son uno y no quieren competencia, pero ahora Pablo dice, pero cada uno va a recibir una recompensa distinta. Sí, está diciendo eso, pero vamos a pensar en qué es lo que quiere decir con eso, qué es el punto que él quiere marcar. Primero vemos que cada uno recibirá su recompensa del Señor, no de los hombres. Yo no voy a tener una recompensa porque hay más hombres que me siguen que le siguen a otro. Yo no voy a tener más recompensa porque mi grupito es más grande que el grupito de Apolos. Yo no voy a tener más recompensa porque yo gané la competencia. La recompensa no viene del hombre, sino la recompensa viene de Dios, porque yo soy el servidor de Dios. Ahora, tengo que parar acá a decir, hermanos, cuando servimos al Señor, la recompensa viene. Pero cuando estamos delante del Señor en el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros vamos a recibir la recompensa que corresponde, dice acá, según su labor, pero no va a ser una competencia. No vamos a estar allí diciendo, yo hice más que él, yo hice menos que él, y Dios va a estar poniéndonos por rangos. No, cada uno va a recibir. Entonces, ¿sabe lo que significa eso? Cuando hacemos el ministerio, cuando servimos al Señor, la única opinión que nos importa sobre nuestro ministerio para el Señor es la opinión del Señor. Quiero agradar a Dios, no a los hombres. Quiero hacer lo que agrada a Dios, y eso significa que no tengo seguidores. Si eso significa que mi ministerio sea chiquito. Si eso significa que no soy famoso. Si eso significa que no tengo influencia en lugares grandes. No importa eso, mientras que estoy haciendo lo que agrada a Dios.
La recompensa no viene de los que competen. La recompensa viene de Dios. Y dice acá, según su labor. También es importante entender eso. No dice según su fruto. ¿Por qué? Porque es el Señor que da el crecimiento. No es mi responsabilidad tener fruto, mi responsabilidad es sembrar, mi responsabilidad es regar, mi responsabilidad es ser fiel, es la responsabilidad de Dios de dar fruto. Entonces dice que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, ¿qué aprendemos acá de nuestro servicio para el Señor? Primero, no estamos en competencia con otros. Jamás debemos hacer eso. Es muy común en el mundo cristiano. Es una barbaridad. Es una cosa que no debe existir. Competencia en la obra del Señor. Estamos diciendo lo hago para mi gloria, no lo de Dios. Estoy compitiendo con mis hermanos. No hay lugar para eso en la obra del Señor. No estamos en competencia. Trabajamos todos para el mismo Señor, no en competencia, con el mismo propósito, y la recompensa viene solo de Dios. Entonces, hermanos, agradamos a Dios en nuestro servicio, rendimos cuenta solamente a Él. Entonces, vemos que ellos eran una misma cosa, cada uno recibirá su recompensa. Ahora, el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, colaboradores de Dios. No, aquí no dice que están colaboradores los unos con los otros, aunque es verdad que fueron. Pablo quería enfatizar otra cosa, colaboradores de Dios. La palabra en griego es sinergas. Nosotros sacamos la palabra sinergia, que significa trabajar en conjunto, obreros juntos, pero en este caso es trabajamos juntos con Dios, trabajando en conjunto con Dios, trabajando en los campos de Dios, trabajando en conjunto con el Señor en la salvación. Nosotros sembramos, nosotros regamos, Dios da el crecimiento. Qué hermoso es que el Señor decidió dejar a nosotros ser sus colaboradores, trabajando en conjunto con el Señor para la salvación de los perdidos. Pero el resultado viene de Dios. Y aquí encontramos resultados, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra labranza significa realmente campo. Está diciendo, vosotros sois el campo fértil de Dios. Es su campo, eres su fruto. Ahora después dice, edificio de Dios, y cambia la metáfora a un edificio, que en vez de hablar de agricultura, habla de construcción. Pero quiero que observen que lo importante aquí no es tanto en versículo 9, si estamos hablando de labranza, un campo fértil, un edificio que después es utilizado como una ilustración de la iglesia, sino lo importante es que cualquier metáfora que uno quiere usar pertenece a Dios. Es el campo de Dios, es el edificio de Dios. Somos de Dios. Así que, hermanos, si nosotros estamos sirviendo al Señor, somos colaboradores de Dios. Como somos también el resultado de la obra de Dios, somos el campo fértil de Dios. Como somos parte de la iglesia que Dios ha construido, somos parte del edificio de Dios. Pero el punto aquí es esto. En una iglesia dios-céntrico, todo gira alrededor de Dios. Mi identidad es mi relación con Dios, no con personas. Ahora, ¿qué aprendemos entonces de este pasaje? Que hacía falta en Corinto, hace falta en nosotros, y también quiero que lo pensamos y que sea una advertencia para el futuro. Hermanos, siempre queremos ser una iglesia dios-céntrico y nunca queremos ser una iglesia hombre-céntrico, una iglesia carnal. Encontramos entonces que un ministerio hombre-céntrico es dominado por la cultura. Los valores de la cultura entran, hacemos en la iglesia lo mismo que tiene valor en la cultura. Tenemos que tener cuidado de eso. Los corintios cayeron en eso y es muy fácil caer en eso, que lo evitamos. Un ministerio hombre-céntrico es carnal, con rivalidades, grupos de élite, competencia, contiendas. ¿Por qué? Porque todos son egoístas y todos están sirviendo para sí mismos. No queremos ser una iglesia así, nunca. No queremos que ni uno entre nosotros sea así. Y
en una iglesia así, todos trabajan para la gloria del hombre, no para la gloria de Dios. Ahora, no tiene sentido ser una iglesia hombre céntrico. Y uno dice, pero ¿quién va a hacer eso? Bueno, los corintios lo hicieron. Lo estaban haciendo, por eso Pablo tenía que escribir esta carta. ¿Y saben qué? Hoy en día es muy, muy común. Es muy común que las iglesias sean hombres céntricos. Todo gira alrededor de hombres. Todo gira alrededor de la cultura. Todo gira alrededor de lo que la gente quiere. Todo gira alrededor de lo que le trae placer. Y la verdad de Dios, la gloria de Dios, lo que agrada a Dios, no figura. Tenemos que tener cuidado, es muy sutil. Pero eso es la iglesia hombre céntrico. Es carnal. Y Pablo dijo, ustedes son carnales, están siguiendo a hombres, no a Dios. Advertencia, que nunca seamos así. Pero hemos aprendido hoy cómo es el ministerio de una iglesia dios-céntrico. Y para mantener o seguir siendo o para ser una iglesia dios-céntrico, eso depende de ti. No depende solamente de mí como pastor, depende de cada uno de nosotros. Entonces te pregunto, ¿eres tú un servidor, un diaconón, un siervo de Dios humilde, dispuesto a trabajar en cualquier cosa, sin que el enfoque esté en ti, sino trabajando humildemente sin tu propia gloria? Algunos no son, aún en nuestra iglesia. Gracias a Dios, creo que la mayoría sí. Pero si no eres un servidor, un diácono, que está dispuesto a trabajar para el Señor en todo y sacrificar y servir para la gloria de Dios, debes confesar eso y comenzar a ser un servidor de Dios hoy. Un ministerio dioscéntrico es para servidores. Segunda pregunta, ¿estás sirviendo en el lugar asignado por Dios? ¿Entendés quién eres? ¿Entendés cómo es tu personalidad? ¿Entendés cuáles son tus dones? ¿Entendés cuáles son tus habilidades? ¿Sabes dónde debes estar trabajando? ¿Sabes dónde Dios te colocó en el cuerpo? Si no sabes, tenés que averiguar, tenés que entenderlo. Y después tenés que dar gracias a Dios por los dones que te dio y meterte en el ministerio por lo cual el Señor te creó y servir al Señor con todo. No mirar a otro que tiene otros dones y decir, ojalá que fuera como él. O mirar al otro y decir, menos mal que no soy como él. Sino dar gracias a Dios por los dones que te dio, utilizarlos para servir al Señor con todo. Hacerlo con toda tu fuerza. Porque Dios te preparó para ciertos ministerios que otros no pueden hacer. Un ministerio diocéntrico es para los que entienden y cumplen su rol con gozo y alegría. Una tercera pregunta en esta mañana. ¿Tú dependes totalmente de Dios? Cuando predicas el Evangelio te das cuenta que tu dependencia es totalmente en el Señor. En todo lo que haces, entendés que tu dependencia es totalmente en el Señor. Si es así, entonces te va a llevar a orar, te va a llevar a predicar el Evangelio con fe, que es un mensaje poderoso, sabiendo que Dios va a hacer su obra. Y estarás dispuesto a sembrar y esperar que el Señor da fruto, no tratar de producir fruto por ti mismo. Entonces significa que sembramos fielmente, esperamos en el Señor por el resultado. Porque un ministerio dioscéntrico depende del poder de Dios. Y cuando siembran y no viene fruto enseguida, no decimos, bueno, Dios no respondió a tiempo, así que yo voy a fabricar mi propio fruto, porque ese fruto no será eterno, será fabricado por las manipulaciones del hombre. Una cuarta pregunta. ¿Reconoces que solo Dios es algo? Gracias a Dios nos salvó y gracias a Dios que podemos ser sus instrumentos. Gracias a Dios que podemos ser los vasos de barro, perdón. Pero te das cuenta que eres simplemente un instrumento. El poder es de Dios, la gloria es de Dios. Dios simplemente quiere utilizarnos como instrumentos puros, instrumentos que Dios utiliza para que la gente cree en nuestro Salvador, instrumentos para la gloria de Dios. Un ministerio dioscéntrico glorifica a Dios, sabe que solo Dios realmente es algo. Y una última pregunta. ¿Eres colaborador de Dios?
¿Estás en sinergia con el Señor? ¿Estás trabajando en conjunto con Él? Sirviendo a Dios, bajo tu Señor, para la gloria de Dios, disfrutando de ese gran privilegio. Un ministerio diocéntrico se da cuenta que todo gira alrededor de Dios. Y todo lo que hacemos, lo hacemos junto con Dios para la gloria de Él. Hermanos, ¿qué aprendemos de la iglesia de Corinto? ¿Qué aprendemos los peligros de ser una iglesia hombre-céntrico? De la tristeza de ser una iglesia hombre-céntrico. Que no domine en nosotros la carnalidad. Que no estemos en competencia, que no hayan celos, que no hayan contiendas, que no elevamos a hombres, sino que levantamos en alto a nuestro Señor y que le damos toda la gloria a Él. Pero para que nuestra iglesia sea diocéntrico, tú tienes que ser diocéntrico. Siendo un siervo fiel, humilde, no queriendo gloria para ti mismo, colaborador de Dios para la gloria de Dios, trabajando cada uno de acuerdo con los dones que el Señor nos dio, pero sabiendo que somos una sola cosa, trabajando en común para la gloria de Dios. Si tú no eres una persona hombre-céntrico, te animo, te exhorto a evaluar lo que Pablo dice hoy a los Corintios. Llévalo al Señor en oración, confesar su pecado, arrepiéntate y que cada uno de nosotros seamos siervos como Pablo y Apolos, siervos humildes, trabajando para la gloria del Señor. Ahora quiero terminar con esta palabra solamente. Es tan importante que seamos una iglesia diocéntrica porque el mensaje es importante. Y si estás aquí hoy y no has conocido el Evangelio, si eres todavía lo que yo he llamado y lo que Pablo llamó un hombre natural, no vas a entender bien lo que estamos hablando porque necesitas del Espíritu de Dios para entender. Entonces quiero compartir contigo el mensaje que Pablo predicaba a los que no habían conocido a Cristo todavía, que los llamó el hombre natural. ¿Qué es el mensaje para ti? Pablo lo dijo, es Cristo y Cristo crucificado. Eso significa que vos necesitas entender y dar gracias a Dios que eres pecador, estás en camino al infierno, el juicio de Dios, porque Dios es santo y juzga el pecado. Y vos no podés salvar a ti mismo, no podés limpiarte, no podés dejarte sin pecado, porque tu condición es de pecador. Pero gracias a Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo y Cristo crucificado. Él fue a la cruz y fue crucificado para pagar por tus pecados. Él murió en la cruz y tus pecados fueron cargados sobre Él. Jesús murió por todos tus pecados. Él pagó la cuenta para que tú puedas ser libre y después Cristo resucitó en victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y vos no podés agregar nada a lo que el Señor hizo. Él hizo todo, es suficiente. Él pagó por 100% de tus pecados. Tú siempre, simplemente, tienes que ir a Él humildemente y confesar tu pecado, estar arrepentido delante de Él y confiar, creer que Cristo murió por ti y que hizo lo suficiente para salvarte. El Señor dice, el que cree en mí será salvo. Así que si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como Salvador, te animo, te exhorto a responder al mensaje simple del Evangelio. Cristo y Cristo crucificado. Él fue crucificado por ti. Él pagó la cuenta por tus pecados. Ahora la pregunta para ti en este día es, si preferís morir eternamente por tus propios pecados, pasar un infierno eternal de que Jesús nos dice que es verdadero, o si querés confiar en la obra de Cristo en la cruz. Dios proveyó tu salvación. Simplemente tienes que confiar en Él. ¿Por qué no lo hagas hoy? ¿Por qué esperar cuando la salvación ha sido provisto y podés tenerlo ahora mismo? Simplemente por poner tu fe en el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, que tú nos permites ser colaboradores contigo, que tú nos permites ser tus siervos, que tú nos permites trabajar en tu cosecha. Señor, ayúdanos a considerarnos siervos, a humillarnos delante de ti para ser siervos en lo más básico, en lo más sacrificial, en los trabajos que quizás nadie quiere,
Ayúdanos, Señor, a ofrecernos delante de ti como simples siervos, listos para trabajar. Ayúdanos, Señor, a trabajar en el lugar donde tú nos has asignado, el lugar donde nos has puesto. Ayúdanos, Señor, a trabajar con nuestros colaboradores, todos trabajando en una misma cosa. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que todo gira alrededor de ti, porque somos colaboradores de ti y somos también el producto de ti, que todo, nuestro ser, nuestra identificación es contigo. Pedimos, Señor, que seamos siervos humildes, siervos dispuestos, siervos asombrados que nos permites trabajar en tu cosecha. Y, Señor, pedimos que tú nos ayudes a ser fieles. Y, Señor, pedimos que tú nos des el crecimiento. Sabemos que tú eres fiel. Pedimos que nosotros seamos fieles para disfrutar de mucho fruto en los días y años que vienen. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a que cuando Cristo venga, que seamos una iglesia diocéntrica, una iglesia que gira alrededor de ti y que está lleno de siervos y no personas que realmente quieren que la iglesia gire alrededor de ellos. Ayúdanos, Señor. Somos advertidos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en eso. Señor, si hay alguien presente que nunca ha conocido a Cristo como Salvador, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo le ilumine, que tu Espíritu intervenga, que tu Espíritu le convence de su pecado, que tu Espíritu le regenera. Pedimos, Señor, que tú das crecimiento hoy en día entre nosotros. Pedimos todo para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Como siempre, es un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, que el Señor le bendiga y que el Señor nos utilice en esta semana para su gloria. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre me da a mí. Gozo hay sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza. Cristo en todo vence ya. Gozo hay sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Muchas gracias.